Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a Desde Cero a Ingeniero. En este video vamos a resolver el siguiente ejercicio del tema Teorema de Thevenin. Nos piden encontrar el equivalente de Thevenin y calcular la corriente en RL cuando su valor es 6 ohms, 16 ohms y 36 ohms. El teorema de Thevenin nos dice que un circuito lo podemos expresar como una fuente de voltaje en serie con una resistencia. La fuente se llamará fuente de Thevenin y la resistencia de Thevenin. Por lo tanto, el circuito nos pide pasar de esto a esto. Donde la fuente es el voltaje de Thevenin y la resistencia es la resistencia de Thevenin. Para calcular la resistencia de Thevenin tenemos que demarcar entre qué puntos va a ser. En este caso es todo lo que esté a la izquierda de A y B. Y vamos a suponer que todo esto fue arrancado, que no existe. Ahora apagamos la fuente de tensión y corriente y el circuito nos quedará de la siguiente manera. Recuerden por favor que una fuente de tensión se apaga poniéndola en cortocircuito y una fuente de corriente se apaga abriendo el circuito. Ya tenemos el circuito resistivo con las fuentes apagadas, vamos a reducirla a una sola resistencia. Esto ya lo deben saber, es muy sencillo. Primero reducimos entre este y este nodo que tenemos dos series en paralelo y la resistencia equivalente va a ser igual a 4 por 12 entre 4 más 12 igual a 3 ohms. Reescribimos el circuito resultante y esta va a ser la resistencia equivalente que vale 3 ohms. Y de aquí ya podemos calcular sencillamente la resistencia de Thevenin, que va a ser igual a la suma de ambas, 3 más 1 igual a 4 ohms. Ya tenemos la primera parte del circuito. Vamos por la segunda. Calcular el voltaje de Thevenin. El voltaje de Thevenin se calcula igual arrancando esta resistencia y calculando el voltaje entre estos dos puntos. Reescribamos el circuito para que sea un poco más fácil visualizarlo. El circuito nos queda de la siguiente manera y noten algo. El voltaje A y B va a ser el voltaje de Thevenin. Por lo tanto, el voltaje será el voltaje en esta resistencia más el voltaje entre los terminales de la fuente de corriente. Como aquí está abierto por la resistencia de 1 ohm no fluye corriente, así que este voltaje es 0 y podemos definir que el voltaje A y B va a ser el voltaje entre estos dos terminales, o sea, el voltaje en este nodo con respecto a este de acá abajo. Vamos a llamar a este nodo nodo A. Y lo más fácil para calcular el voltaje en un nodo, pues es aplicar el análisis de nodos. Esto ya debe ser pan comido para ustedes si es que han visto mis videos. Y si no pueden, por favor, pasen a mi canal y observen. El primer paso para el análisis de nodos es mandar un nodo a tierra. Yo elijo este va a ser el nodo A. Y vamos a definir los caminos de la corriente. Al nodo entra esta corriente que va a ser mi corriente 1. Entra esta corriente que la voy a llamar corriente 2 y sale esta corriente que la voy a llamar corriente 3. Recordemos que la ley de corriente de Kirchhoff nos dice que las corrientes que salen son igual a las corrientes que entran, así que algebraicamente podemos escribir que corriente 3 va a ser igual a corriente 1 más corriente 2. Reescribimos esto por ley de Ohm como voltaje sobre resistencia y la corriente 3 va a ser igual al voltaje en el nodo A entre su resistencia que es de 12 ohms y va a ser igual a la corriente 1 que es 32 menos voltaje A sobre 4 más la corriente 2 que es la corriente de esta fuente. Multiplicamos todo esto por 12 para eliminar denominadores y nos queda como voltaje A igual a 96 menos 3 voltaje A más
24. Sumamos ambos lados de la ecuación 3VA y reducimos términos y la ecuación nos queda como 4 voltaje A igual a 120. Dividimos toda la ecuación entre 4 para despejar voltaje A, con lo que voltaje A va a ser igual a 30 volt. Y recordemos que el voltaje A va a ser igual al voltaje de Thevenin. Ya tenemos esto de aquí, voltaje Thevenin 30 volt. Ahora solo tenemos que calcular la corriente con la RL que nos pide el circuito. Corriente para RL igual a 6 ohms. Esto ya muy sencillo por ley de Ohm. Corriente igual a voltaje sobre resistencia. Recuerden que estamos analizando ya solo este. Voltaje va a ser igual al voltaje de Thevenin entre resistencia de Thevenin más RL, ya que el voltaje sobre la resistencia total del circuito en serie. Sustituimos 30 sobre 4 más 6 nos da 3 amperes. Ya tenemos la corriente cuando RL vale 6 ohms. Corriente para RL igual a 16 ohms, lo mismo. Corriente va a ser igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje es voltaje Thevenin, resistencia la suma de resistencia Thevenin más resistencia de carga. Resistencia Thevenin más RL. Sustituimos 30 entre 4 más 16 nos da una corriente de 1.5 amperes. Ya tenemos la segunda corriente, vamos por la última. Corriente para RL igual a 36 ohms. Exactamente lo mismo. Corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Voltaje es igual a voltaje Thevenin entre la resistencia total, que es la resistencia de Thevenin más la resistencia de carga, que va a ser igual a 30 sobre 4 más 36 igual a 0.75 amperes. Y listo. Ya tenemos la respuesta a este ejercicio. Y vean la gran utilidad de un circuito complejo. Pudimos reescribirlo como una fuente y una resistencia y solo variar esto para encontrar lo que se nos pide. Y bueno, nos vemos en el siguiente video, donde les mostraré cómo calcular el equivalente Thevenin con fuentes de corriente dependientes. Ahí cambia un poquito. Así que si les gustó, like y compartir. Nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.